están, hermanos? ¿Estamos bien? Qué bueno. Victoriosos. Debe ser, ¿verdad? Aquí andemos con el ala herida. Tenemos que estar optimistas en Dios. Quiero reportarles, han extrañado a Juanita, ¿verdad? La hermana Juanita sufrió una caída, ¿verdad? Caídas tontas que le dicen, que no sabe por qué se cayó. Y se descoyuntó se le luxó un brazo y tiene 3 costillas rotas. Todo su problema de presión y diabetes y todo eso, entonces hay que bajarla. El médico le dijo que era imposible bajarla porque se le sube la presión. Una persona que la azocan inmediatamente tiene ese problema. Pero gracias a Dios yo no sabía, hermano, que las costillas rotas se pueden soldar solas también, ¿no? Entonces está hecha tablita, ¿verdad? Ustedes la conocen a ella es muy emotiva, pero al mismo tiempo firme en el Señor. Ella. Y optimista, haciendo bromas siempre, pero broma suave, ¿verdad? Porque cualquier movimiento siente el cubión del hueso roto. Entonces les mando saludos a todos, ¿verdad? Y bendiciones de Dios a todos y oren por ella, ¿verdad? Para que se recupere pronto. Y también, lástima que no esté el hermano Horacio, pero está Ulises, está su hija y creo que está Tatiana y sus hijas también, ¿verdad? Si pónganse en pie. Ellos perdieron a su tía, ¿verdad? Hermana mayor, entiendo, ¿verdad? La hermana mayor de don Horacio en Estados Unidos. Ya estaba ella con un cuadro difícil, ¿verdad? Estaba Horacio también, creo que su hija está también. Ajá, por ahí anda. Y bueno, fue un proceso que la persona se va opacando en su salud y como que va mandando avisos de defunción. Y finalmente ella partió en el Señor, ¿verdad? Y yo ruego también, esta familia es querida, bueno, hermano, ahora está con nosotros desde el inicio, ¿verdad? Cuando inauguramos la iglesia, hermanos, era un local bien pequeño, ahí en La Puma, donde había una farmacia, era una farmacia la que había, ¿verdad? Y no es que el hermano Horacio nos desmayó, hermano, del calor que había, y le pusimos ventiladores por todos lados. Ajá, y en plena prédica, imagínese usted, y llegó Liz a recogerlo, recuerdo yo, ese fue el primer día de la iglesia, entonces claro, hay tantos recuerdos y tanta gratitud al Señor por esta familia también, que queremos hacerles llegar nuestro sentido pesar, ¿verdad? A ustedes, al hermano Horacio y Armida y demás familia, ¿verdad? Porque no es fácil de se desprenden bien de aquellas personas que no conocen existiendo. Es la ley de la vida, ¿verdad? Unos vienen y otros vamos. Así es, ¿verdad? Uno, como decía mi madre, unos cuesta arriba y otros cuesta abajo. Así es, entonces reciban nuestro cariño, ¿verdad? Y consuelo de Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, he estado insistiendo en 3 cosas, que es la razón de ser de la iglesia en la tierra, y la voy a pasar nada más. Y bueno, la primera misión de la iglesia es proclamar al único Dios vivo y verdadero. No hay más dioses, solo hay uno. Y dice la palabra de Dios que todos los dioses de los hombres son vanidad. Y algo, vanidad viene el término vano, y algo vano es algo que no sirve, ¿no? Así de sencillo. La segunda gran misión de la iglesia en la tierra es edificar a los santos, la comunión. Todos los miembros de la congregación para que todos hagan algo, no hay excusa, todos tienen un don y pueden servir de alguna manera. Usted podrá decir, bueno, pero yo ya ni me puedo valer por mí misma. Bueno, pero puede servir al Señor desde su casa con las oraciones. Aquí en el templo sirviendo al Señor con sus oraciones. La oración es uno de los ministerios más importantes en la iglesia. Y si usted canta, pues ahí está Sandrita, pongan en pie Sandrita, ahí está, dice que no decimos que necesita voces masculinas, entonces necesitaba Sandrita. Ajá, ¿y quienes cantan o intentan cantar, por lo menos en el baño? Ahí está Sandrita, solo acérquense a ella, ¿verdad? Y entonces la edificación de los santos a través de los dones que Dios concede por su Santo Espíritu para que la iglesia sea edificada. Si un creyente no ejerce su don, la iglesia pierde. Pierde la bendición de ser edificado por un don que no se está usando.
Y bueno, ve usted la parábola del siervo fiel allá en Mateo 24, cuando el Señor le dice, bueno, allá al momento de dar cuentas, bueno, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al que no es el talento, ¿qué le dijo el Señor? Siervo malvado y negligente, ¿verdad? Sabía. Por lo menos hubiera puesto el talento en un banco para que le interese. Si hiciste y no te respondiste. Entonces, el servicio delante de Dios es una cosa bien importante. Y nadie puede decir que yo no puedo, que yo no tengo ninguno, sí puede. Claro que sí puede. Y la tercera gran razón de la iglesia en la tierra es predicar el evangelio. No podemos ser una iglesia gorda, cuando debe pesar 90 libras, está pesando 250, ¿verdad? Una iglesia así es una iglesia modorrada, ¿verdad? Una iglesia lenta, eh, ociosa, no lo pasa durmiendo, pues, ¿verdad? La iglesia tiene que ser una iglesia activa y cada uno de nosotros tiene que procurar en su entorno ganar almas para Cristo y también involucrarse en las actividades que la iglesia puede hacer para hacerlo. A ver, las tres cosas que la iglesia es. A ver, Larisa, ponga en pie. Dos. Amén. Pero, y aquí, a ver quién. Párese, hermana Magda. Predicar el evangelio, la comunión. Bueno, sí, en el mismo orden. Estaba al revés, pero dígalo bien. Ahí está. No está bien. Ajá. Y al único Dios vivo y verdadero. Está bien. 1-0-0. A ver, ¿qué más? A ver, hermana Janet, pon en pie. Proclamar a Dios, Dios verdadero, y predicar el evangelio. Amén. Eso es todo. No hay más, ¿verdad? No hay más razón. No hay más razón de ser. Dios no nos mandó a hacer templos bonitos y hacer un montón de cosas que no es el llamado de la iglesia, son subsidiarias de los otros tres, pero lo más importante es eso. No hay más. Bueno, vamos al tema. Estamos en los versos 9 al 11. El último aspecto de la acción de gracias que el apóstol Pablo da a Dios por estos hermanos de Filipos. Y nos dice lo siguiente, Filipenses 1:9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mire la finalidad, para que aprobéis lo mejor. Si el amor de Dios en su corazón no es superior a cualquier amor y afecto en esta tierra, nunca va a poder tomar las mejores decisiones, ni va a poder honrar a Dios. La gran prioridad emocional de Dios para el creyente es Él mismo, es otro. Allá en los evangelios el Señor nos dijo, el que no recibe a padre y madre, mujer e hijos, o al don, o a los hijos, sino que el amor hacia él tiene que ser superior al amor que le tiene al esposo y a la mujer y a los hijos. Dios es primero en todo. Amén. Sobre cualquier afecto, ojo, no dice el Señor, odien a todos, ¿verdad? Y solo amen a mí. No, el amor a Dios debe ser superior, prioritario, top, por encima de todos los demás afectos. ¿Para qué? Eso nos va a mantener en el camino correcto. Nunca vamos a andar corriendo a tomar malas decisiones o cosas, hacer chambonadas en la vida o hacer cosas incorrectas en la vida. Siempre vamos a estar pensando en Dios porque le amamos a Él por sobre todas las cosas. ¿Cuántas cosas le salieron a usted al paso? En algún momento tuvo que renunciar a ellas, aunque lloró, aunque le sacaron sangre, pero usted sabía que eso Dios no se lo estaba permitiendo y lo dejó, ¿sí o no? Levanten la mano y no digan qué. Sí, es la verdad. Y fue una decisión correcta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios abundó en su corazón. Eso debe ser una máxima, eso debe ser permanente, no es una cosa como una montaña rusa, un día arriba, otro día abajo. El amor de Dios a Dios debe ser constante, es una prioridad por sobre cualquier. Hay decisiones importantes en la vida, por ejemplo, con quién se va a casar, los jóvenes, ¿verdad?
Si le viene una tentación de dejar a la doña, si lo hago o no lo hago, ¿verdad? O al don, porque ahora es tan común lo uno como lo otro. Cambian de mujer o cambian de hombre como cambiarse de calcetines. Así de sencillo, en esa sociedad estamos. Pero cuando usted ama a Dios, siempre va a hacer lo correcto. O el trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces algún pariente, algún familiar le dijo, aquí está esta oportunidad de trabajo, no la dejes? Con esta te vas a jubilar, con esta te va a ir bien, vas a tener tu jubilación, vas a tener tu casita, vas a comprar tu carrito y todo chulo. A él le salió un chance y anduvo rebotando, echando, echando. Cuando pudo haber obedecido el consejo de Dios a través de su familiar y haber temido a Dios y haber hecho lo correcto, ¿verdad? Para poner un ejemplo entre un montón, ¿verdad? Igual con la carrera. Se puso a estudiar algo que al final usted sabe que no era lo que quería y siempre va a estar, ¿por qué no estudia aquello otro? El amor a Dios, así como lo dice el apóstol Pablo aquí, cuando abunde en el corazón, nos permite siempre tomar las mejores decisiones, a fin de que aprobéis, dice aquí, que lo mejor. Y ese amor debe abundar en ciencia y todo conocimiento. En otras palabras, para que el amor a Dios sea racional, útil y que realmente le honre, debe nutrirse con ¿qué? Con la palabra de Dios. Si un creyente no lee la Biblia, está famélico, está, ¿cómo es el término ahí? Está desnutrido, pues, está flaquito, ¿verdad? El cuerpo lo puede tener bonito y fuerte y hasta gordito, gordita, pero el espíritu así ni se ve, transparente, porque no lo alimenta. Bueno, la segunda petición, para que aprobéis lo mejor, el verso 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La segunda petición del apóstol Pablo por ellos. Que sean sinceros, es decir, hay un trabajo desde que viene el momento de la conversión hasta que el Señor nos lleva, hay un trabajo por hacer. Y es ser que sinceros y ser que irreprensibles, porque lo que sigue después de que el Señor nos lleve es el tribunal de Cristo. Es tan serio esto del tribunal de Cristo, y usted dirá, bueno, pero solo son galardones, y si no Dios no me da nada igual. Ahí ese 1 Corintios, creo que es el 9-10, que alguien va a pasar así como por fuego. O sea, al momento del examen de las obras, ahí se va a saber si usted edificó con paja, con jarasca o con heno. Esas cosas usted les echa así como están, han visto los cerros que están amarillitos, listos para el fuego, hermano. Solo alguien le pone un fuego y se arriesga el fuego. Así se van a consumir las obras que no fueron hechas para la gloria de Dios. Pero si alguien edificó con plata, con piedras preciosas, con cosas nobles, entonces va a recibir recompensa. Pero debe existir la posibilidad también de que se vaya liso en el día de Cristo, sin un tan solo galardón. Salvo, dice, así como por fuego. No quiere decir que va a pasar con 60. No, la salvación la tiene y va a la eternidad, pero sin un tan solo galardón. Sin la capacidad de poder brillar toda la eternidad y reflejar la gloria de Dios. Esa es la gran importancia de los galardones. ¿No cree usted que el Señor le va a llenar de charapelas ahí? Y de lata, ¿verdad? Y de corona, como dice un montón. Hay un montón de gente que dibuja bonito y pone esto el día de Cristo, pero tan mal interpretado y no tiene que ver que usted va a andar con aquel cerro de coronas en la cabeza. No, es brillar para la gloria de Dios. Cristo se va a poder reflejar en aquel que hizo lo correcto para él. Amén. Esa va a ser una exhibición de gloria, no para el orgullo personal, sino para la gloria de Dios. El término sincero, habíamos hablado, tiene más o menos dos connotaciones. La primera de ellas es algo que ha sido purificado por el sol. Con el agua, yo le ponía el ejemplo, un vaso de agua con gérmenes, usted lo pone cierto tiempo bajo el sol y se lo purifica el sol y lo hace potable, pues. Esa es la idea. Algo que se ha mantenido sin mezcla, sin contaminación, especialmente en el sentido moral, que es lo que se enfatiza aquí, ¿verdad? Pero también, según de Pedro 3:2, lo traduce como limpio. Entonces, ese término sincero puede ser algo sincero y limpio en el sentido de pureza moral y espiritual, que es lo que el apóstol Pablo quería que abundara.
en la iglesia de Filipos. Y luego el término irreprensible significa algo que no tiene ofensas y que está libre de culpas, ¿verdad? Ese es el término que se utiliza en el libro de Hechos, te hacen un repasito, cuando el apóstol Pablo le toca ir a dar, después de que es apresado, cuentas frente a Félix, el procónsul en ese tiempo, ahí en Cesarea de Filipo, en la costa del Mediterráneo, a dar cuentas de las falsas acusaciones con las cuales lo habían apresado allá en Jerusalén en su momento, ¿verdad? Y él dice, bueno, yo en realidad soy irreprensible, ¿verdad? Y allá queda viendo cuando llegan los judíos a Cesarea y lo ponen frente a él, fariseos y saduceos, que era el concilio. Ahí estaba en medio el sumo sacerdote, pero lamentablemente el sumo sacerdote ese día se había decidido. El apóstol Pablo no lo reconoció, ¿verdad? Y le dijo pared blanqueada. Y el sumo sacerdote se sentó tan ofensivo porque andaba de jeans, hermano. Andaba sin corbata, pues. Nadie se había subido al altar para que el verdad reconocían, ¿verdad? Y entonces Pablo se sintió mal y le dice, bueno, tienes razón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice no maldecir a un príncipe. Bueno, ahí. Ese es el término irreprensible. Muy bien, respecto a eso, quiero decirles también algo más. Antes de su conversión, antes de ser encontrado por el Señor, ¿recuerdan cómo fue la conversión del apóstol Pablo? Iba a perseguir cristianos a Damasco, ¿se acuerdan? Iba con un buen grupo, ¿verdad? En realidad, no crean que el apóstol Pablo se aventuraba a ir solo. Él iba con cartas de recomendación que pesaban, ¿verdad? Iba con cartas de recomendación de los líderes del concilio y de eso le daba autoridad legal para hacer lo que fuera con los judíos que se habían dado vuelta al judaísmo y estaban siguiendo el cristianismo donde fuera. Él iba a tierra extranjera, en realidad él iba a Damasco y iba con peso y con autoridad. El Señor lo encuentra, lo bota del caballo, lo deslumbra, una luz brillante, ¿verdad? Y escucha una voz que solo él oye y no los acompañantes. Y ahí el Señor se le revela, dura cosa de dar voces contra la iglesia. Y bueno, se supone que de ahí, por ese brillo tan fuerte, físico, el apóstol Pablo quedó malito de los ojos para siempre. Y esa fue su afección, ¿verdad? Porque dicen, miren, en otra carta, miren con cuán grandes letras os escribo, ¿verdad? Quedó mal, no lo dice la Biblia, esta es una suposición, pero se dice que fue producto de ese encuentro. En realidad, el apóstol Pablo, como buen fariseo, él era de los fariseos estrictos, ¿verdad? Pocas personas, pienso yo, y creo que así lo dice la historia también en la palabra de Dios, estaba orgulloso de cumplir los mandatos de la ley. Porque Deuteronomio 27-26 decía, maldito el que no guarde todos los mandamientos de la ley para cumplirlos. Sin embargo, él decía, yo puedo decirles que hizo lo mejor. De ese lado, de la secta más estricta, de los judíos, que eran los fariseos, eran los conservadores de aquel tiempo, ¿verdad? Y los saduceos eran los liberales. Los saduceos eran los que transaban con el poder, ¿verdad? Con las coimas, los sobornos, eran los que hacían acuerdos bajo la mesa. Los saduceos no creían en ángel, no creían en resurrección, en fin, eran liberales, ¿verdad? Esos creían cualquier cosa que estuviera ahí. Pero él no, era un judío estricto. Y como buen fariseo creía que solo los actos externos eran pecaminosos, ¿verdad? Porque ellos cuidaban mucho eso, ¿verdad? Es decir, la apariencia externa, andar bien vestido, con buen perfume, ¿verdad? Bien afeitado, buen bigote, buena barba, Calvin Klein, ¿verdad? Y las marcas, o sea, ellos enfatizaban mucho la apariencia externa. Y así era él. Ahora, fíjese bien en cuanto a esto, busque usted conmigo en Filipenses cómo cambia el apóstol Pablo. Porque él, como buen fariseo, repito, creía que solo los actos externos en realidad eran pecaminosos, eran los que afectaban. Por eso yo le hacía énfasis mucho a lo de afuera, a lo externo, y no tanto el interior, que es lo que Dios ve. Y entonces, bueno, al final Dios lo encuentra ahí en Damasco, camino a Damasco, y le cambia la mentalidad, ¿verdad? Y entonces ese cambio, hermano, solo puede ser operado por la gracia de Dios.
Yo creo que ustedes conocen gente que fue dura opositora del Evangelio, críticos del Evangelio, ¿verdad? Personas que fueron de la tradición a morir, ¿verdad? Marianos a morir, ¿verdad? Que defendían todos los dogmas de la iglesia y creían firmemente que las encíclicas, las cartas que escribían los papas en una temporada de su nombramiento tenían tanta inspiración divina como los libros de la Biblia. Entonces, y de repente cambian. ¿Quién hizo el cambio? La gracia de Dios. La misma gracia de Dios que ahora opera en cada uno de ustedes, en Oscar, en Ulisa, en Sandrita, Tatiana, Becker, la Chip, etcétera. ¿Cómo le puede usted explicar eso? No es la gracia de Dios. Esa gracia de Dios fue la que cambia al apóstol Pablo. Y entonces se da cuenta el apóstol Pablo que nadie se justifica por las obras de la ley, que era lo que la había sostenido toda su vida. La ley no lo salvaba. Mire lo que dice en Filipenses 3:9. Vamos a ir al texto. Voy despacio, hermanos. En realidad yo quisiera correr y como avanzar más, ¿verdad? Yo pienso que mejor despacio y buena letra, ¿les parece? Pero si alguien dice, no, usted me está durmiendo, entonces déjame una señal y le meto el acelerador. Mire, bueno, recuerde lo que acabamos de hablar. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y ser hallado en él, ¿en quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mire qué maravilloso lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, Eureka, ahora estoy en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Y esa unión con Cristo era posible por una sola razón. Dios le había imputado, le había acreditado la justicia de Cristo a él. De manera tal que cuando Dios lo llamara a cuenta, se la contara como propia. ¿Qué le parece, hermano? Es como que a usted venga el hermano Nang y le diga, te voy a dar $1,000,000. Estamos en contexto, ¿verdad? Te voy a dar $1,000,000. Y usted dice a cuenta de que no, lo regalo. ¿Qué le está haciendo el hermano Nang ahí? Imputándole un regalo que no es suyo y acreditándoselo como propio. De manera tal que cuando Dios lo llame a cuenta, ese $1,000,000 ya no está en las manos del hermano Nang, sino que lo está acreditando a usted. Entonces dice el apóstol Pablo, señores, yo estoy ahora en Cristo. Y esa unión con Cristo me es posible porque Dios me imputa su justicia. De manera tal que cuando me llame a cuenta, me la cuente como propia. Y nos dice ahí, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Mira, hermano, cualquier justicia que no sea la justicia de Dios, en este caso hace referencia a la justicia de la ley, es una justicia vana, es una justicia orgullosa, es la justicia de la moralidad externa, que ese era el problema de los fariseos, de los ritos, de las ceremonias religiosas, de las buenas obras. Esa es la justicia que es producto de la carne y que no puede salvar. Eso es maravilloso. Y nos dice más adelantito, porque por medio, vamos a ver, aquí está, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A veces, hermanos, a los creyentes nos preguntan qué es fe, la fe que salva, y no la logramos definir. La fe, hermanos, es la confesión continua y confiada de total dependencia en Cristo y de confianza absoluta en Él. Eso es todo. Mire el diablo como a Job, mire, ¿por qué la fe que salva es indestructible? Solo mire la vida de Job. Mire todo lo que le pasó a Job. Job, Satanás hizo todo lo posible por robarle la salud, le quitó la doña, le quitó los hijos, le quitó las posesiones materiales, le quitó el pisto, lo dejó en la lata, con un problema en la piel que apestaba, y la misma mujer le dijo, mejor maldice y muérete.
¿Por qué la fe de Job era indestructible? Ahí yo pienso que el título del libro de Job, de decirle el libro de los sufrimientos de Job, yo creo que el título está mal puesto, hermano. Ese libro debería llamarse el libro de la gracia de Dios. Porque la fe que salva es indestructible, permanece. Y no permanece por lo que Job tuvo después. Dice que Job tuvo 3 hijas bellísimas, y da los nombres ahí. Tuvo el doble de cabras, de camellos y de todo lo que el diablo había procurado. Esa no es la gran bendición, sino la indestructibilidad de la fe de este hombre. Esa es la fe que salva. Y dice ahí, aquí dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:9, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa fe que es confesión continua, confiada, absoluta, de plena confianza en Cristo, de absoluta confianza en Él, para lograr cumplir los requisitos que me llevan al cielo. Mira, hermano, si aquí enlistáramos los requisitos para ir al cielo, yo sería el primero reprobado entre todos ustedes. La única manera de poder cielo solo es por la justicia de Cristo. No hay más. ¿Verdad? Y ahí es donde fracasamos y nos aferramos los creyentes juzgando a otros creyentes. Pero es que usted no sabe la vida de él. Usted no sabe cómo vive el creyente. ¿Y a usted qué le importa, hermano? Si Dios lo salvó. ¿Y qué acaso es justicia propia? Es la justicia de la ley. Justicia vana, orgullosa. ¿Verdad? De la moralidad externa, de lo aparente. De ritos, ceremonias religiosas, una falsa espiritualidad. Dios salva y punto. ¿Y qué? Dios te salva y te dé el pasaporte para que te puedas ir directo al cielo el día que te llame. ¿Verdad? Y esos requisitos para ir al cielo, ¿cómo los resumo? En la justicia de Cristo que me imputa Dios a mí. Ya está, no es el problema. La obediencia perfecta de Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario, eso es lo que Cristo me imputa a mí. Y con eso yo me voy al cielo, bendito sea Dios. Mire, el apóstol Pablo aquí nos dice que ha llegado a la conclusión, en resumen, que sus logros y sus méritos judíos son una pérdida total. Oiga bien que lo está diciendo el apóstol Pablo, criado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo, perdón la palabra, no era cualquier papá, era un hombre bien calificado y bien instruido, con peso moral y legal ante el pueblo de Dios. Pero alguien podría decir, pero esa de parte del apóstol Pablo es una decisión muy precipitada. Quizás después lo va a lamentar. O quizás ese cambio de pasar de ley a gracia, un día lo va a invertir y va a regresar a la ley. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí que él ha llegado a esa conclusión y sigue pensando lo mismo. Que no fue una decisión que tomó en un arrebato emocional, sino que la mantiene. La mantiene, se mantiene firme en él. Y nos dice ahí en Filipenses 3:9, ahí es la palabrita que resalta ahí es justicia. Esa palabra es la que define la justicia que yo puedo tener en la ley o la justicia que yo puedo tener en Cristo. Es la que salva. Es una palabra difícil de traducir a nuestra lengua, pero el apóstol Pablo ahí mismo nos dice en qué consiste. Mira, hermano, el problema básico del hombre es estar en la debida relación con Dios. Ese es el kit del asunto. ¿Verdad? ¿Cómo estar en paz con Dios? ¿Cómo estar en armonía con Él? Me pueden decir, pero yo voy a un lugar donde me dicen que existe una fuerza superior. Y no es una fuerza superior, hermano. Dios es un ser eterno, que piensa, que razona, que toma decisiones, que es soberano, sin principio y sin fin. Dios no es una fuerza superior. O como dicen los mormones, que Cristo es el hermano mayor de Satanás. Que ahí hubo un pleito y por eso Satanás salió de ahí. Nada que ver.
Tampoco Cristo, hermanos, es una emanación como creían los malos pensadores de aquel tiempo. Una emanación de Dios que va creando otra emanación y otra emanación. Así se van creando las cosas. Tampoco Cristo es un ser creado, como dicen los testigos del diablo, porque esos son testigos del diablo. Y tampoco Cristo es un errabundo que murió en la cruz y anda todavía viajando en el espacio para consumar al final la salvación, como dicen los adventistas. Dios es Dios, eterno, poderoso, omnipotente, omnisciente. Y entonces, la única manera de poder estar en la debida relación con Dios es a través de la justicia. Pero no la justicia de la ley, sino la justicia que provee Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso tiene que ver con una clase de vida, con un espíritu, y tiene que ver con una actitud que nosotros tengamos hacia Dios, que es lo que Dios espera. El apóstol Pablo nos dice aquí, y en todo su testimonio, en sus epístolas, que él vivió toda su vida buscando estar en la debida relación con Dios, cumpliendo meticulosamente con la ley. Pero que la ley y sus procedimientos le fueron inútiles para tal meta. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo aquí en este libro? Que la ley le fue esquívala. Esquívala es una palabra grosera cuando usted la traduce del griego aquí. Le fue estiércol. Le era basura. Le era como los huesos que le tiran los perros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Que la ley y sus procedimientos no le fueron más útiles que ese bote de agua vacío que se echa en la basura para estar en la debida relación con Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo sufre ese cambio, esa metamorfosis, cuando el Señor lo encuentra camino a Damasco, ¿verdad? Y entonces se produce el cambio. Y él se da cuenta y renuncia a la posibilidad de construir una justicia que le sea propia. Y viene a Dios con corazón humilde, como Cristo se lo pide en ese encuentro a Damasco. Y alcanza por fin la debida y anhelada relación con Dios. Maravilloso. Y el apóstol Pablo también descubre que la debida relación con Dios no se alcanza bajo la ley, el sistema de las obras y el cumplimiento, sino confiando en Cristo. Que no es el hombre quien alcanza la debida relación con Dios, sino Dios quien la da. Y que no se logra tampoco por el esfuerzo en cumplir las obras de la ley, sino en confianza en Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, desde su propia experiencia aquí, nos está diciendo, solo en ese verso, Filipenses 3:9, desde su propia experiencia, el apóstol Pablo nos dice que el método judío es erróneo y es inútil completamente. Yo no sé, hermanos, cómo andan por ahí esos judaizantes comprando, han visto en las redes sociales que ahora venden chofares, venden aceites, aceites de loción que llaman ellos, venden los talit, venden la filacteria, ¿verdad? Y podría hacerse todo ese arsenal judío, hermano. Y me da risa cómo creyentes se toman fotos con esas cosas, como que si fueran objetos mágicos, ¿verdad? Como que si eso es amor a Israel. Mira, hermano, si usted apoya a Israel ahorita, le va a caer un rayo, porque Israel está bajo juicio de Dios, está bajo ceguera espiritual. Y Dios va a preservar la integridad nacional de Israel para su segunda venida. Bueno, y entonces, dice el apóstol Pablo, el método judío es erróneo y es inútil, ¿verdad? Que la debida relación con Dios, ese estado de paz que solo viene por la conversión que Dios da, no se logra mediante la fuerza de guardar la ley, sino tomándole la palabra a Cristo, recibiendo lo que Dios nos da.
Eso es algo maravilloso, ¿no? Y entonces, la manera como el apóstol Pablo se refiere a la ley y sus obras, o esquívala, muestra su desagrado completo a la ley. Y también muestra su desagrado a los esfuerzos frustrados que cosechó intentando guardarla. Y el destello de luz que es este ley, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no la que es por la fe de Jesucristo. Y reitera, la justicia que es de Dios por la fe. Ese rayo de luz que sale de este pasaje, esperanzador, nos muestra cuán triunfalmente adecuada le fue la gracia de Dios. Vaya usted a Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es una cita literal de Habacuc 2:4. Esa no se la inventó el apóstol Pablo, la jala de allá y la toma. Y nos muestra, hermanos, que el método de Dios toda la vida, desde que el hombre está en la tierra, fue salvación por gracia. El protoevangelio, allá en Génesis 3, nos muestra que Dios tuvo que sacrificar un animal para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Lo más probable en cordero. Y allí lo aprendieron ellos. Por eso fue que Caín se equivocó con su ofrenda, porque trajo cuestiones vegetales cuando Dios ya les había indicado qué tipo de ofrenda le agradaba. Allá en el texto clave de todo el libro de Génesis, a ver si no me equivoco en la cita, Génesis 15:6, el justo por su fe vivirá. Abraham fue justificado por obra antes de tener la señal de la circuncisión en su cuerpo. Ya Dios lo había justificado porque creyó a Dios. El método de Dios es el mismo. Salvos por gracia, salvos por medio de la fe en Jesucristo. Ya así va a ser hasta el final. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe viral. Solo mire el caso de una vez a colación. ¿Cómo pudo sobrevivir uno de los textos favoritos? Yo sé que mi Redentor vive y aún fue esta piel hizo ser a Dios. Resurrección por la fe. Amén. Eso es. La ley no salva el pecado. La ley tiene un sentido, y lo dice bajo la ley, en el sentido de obligatoriedad. Para que todo la ley de Dios, ningún ser humano será justificado. Porque por medio de la ley, eso conocimiento pecado.
es el parámetro si lo que hizo a Dios o no. Eso es lo que está diciendo aquí. La ley es el parámetro divino, la máxima de Dios. Pero la ley solo puede enseñar lo incorrecto, pero no puede salvar. Por eso es que esa justicia no sirve. Es esquiva, es basura, es tierra. Poder de Dios es la palabra que actualmente se utiliza para dinamita. ¿Cuántos han trabajado con dinamita aquí? Nadie. Yo sí, trabajé con dinamita, porque en mi trabajo usábamos eso. Cuando ya los percusores hidráulicos no entraban, había que hacer hoy y meter dinamita. Hay una dinamita que es de mecha corta. También hay una dinamita que es más rápida, pero al contrario hay otra que no, que le da tiempo. El efecto de la dinamita bien puesta, en el agujero bien puesto y con las distancias que dice el fabricante, es demoledor, hermano. Ahí no hay roca que valga. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que el Evangelio de Dios está cargado, fuliado del poder omnipotente de Dios. De manera tal que el Evangelio tiene la capacidad de cambiarle la vieja vida a una persona y darle una vida nueva. Eso es lo que está diciendo aquí. Que puede hacer que el bolo ya no compre guaro, sino que lleve leche para sus hijos. ¿Verdad? El drogadicto convertido ya no gasta en drogas porque eso cuesta, hermano. Las drogas son caras. No que lleve comida a su casa. Etcétera, 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 etcétera. Poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. De la ley sí me avergüenzo. Me desagrada completamente. Pero el Evangelio no, porque es poder de Dios para salvación. Mírenme a mí, dice el apóstol Pablo, como digo que cambié. Si a los pies del apóstol Pablo, hermano, pusieron las ropas de aquel mártir. ¿Cómo se llamaba? Sí, él consintió. Él no lo mató, pero él consintió. Él fue un autor intelectual de la muerte de Sion. Y dio un montón de creyentes. La ley no salva. La gracia de Dios sí la salva. Ahí andaban unos judaizantes, fueron equivocadamente, cuando estaba en auge esa cuestión de andar judaizando iglesias cristianas. Allá se fueron a meter al Valle de Paguare, unas aldeas allá arriba. Se fueron a meter a unas iglesias y las tuvieron a un puntito de judaizarle. Pero no entienden el nivel cultural del hondureño en el campo. Cuando les hablaron de que tenían que pasar por la circuncisión, la sacaron con machete los hermanitos de la iglesia. Salieron corriendo, hermano. No sabían. Es negar el sacrificio de Cristo, ¿no les parece, hermano? Bueno, vamos a Romanos 3:24. Y le sacan unos rollos, ¿eh? ¿Cuál es tu apellido? Entonces ya lo meten a una aplicación, a veces de los judíos sefardíes, que fueron los que los reyes católicos terminaron expulsando de España. Ah, dice, tu apellido, mira que aquí aparece, dice, es descendencia judía. Romanos 3:24, dije, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, hermano, solo Dios puede declarar justo al pecador. Le voy a decir algo, la carga probatoria
contra mí y contra usted es tan fuerte, hablando del contexto, es tan fuerte que solo merecemos el infierno, hermano, de fuego y la condenación eterna. Solo Dios nos puede salvar de un destino así. Cuando Cristo estaba muriendo en agonía en el huerto de Getsemaní, ¿lo recuerdan? Cuando estaba orando, solo Lucas dice que tuvo que bajar un ser angelical a consolarle. La agonía del Señor fue tan fuerte, pero tan fuerte, que toda la sangre de su cuerpo inmediatamente se fue hacia la epidermis de su cuerpo, de todo su cuerpo. Y los glóbulos rojos explotaron literalmente y salió sangre mezclada con lágrimas y con sudor por su agonía. ¿Cómo puedes decir que tu obrar te puede llevar al cielo, hermano? Que si te portas bien te vas a ir al cielo y que si te portas mal te vas a ir al infierno. Y entonces la justicia de Cristo, ¿dónde queda? Si Cristo, cuando estaba sufriendo en la cruz, cuando vino la oscuridad de la hora nona, la hora tercera, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En la carne, Cristo ahí sufrió la ausencia de Dios que ningún ser humano ha experimentado jamás. Solo los que se vayan al lago de fuego la van a experimentar un día. Dios se alejó de él, se retiró de él, porque en ese momento, literalmente, hermano, millones de millones de millones de millones de pecados de todos los seres humanos de todas las edades le estaban cayendo encima al cuerpo de Cristo. Dios se retiró porque Dios es santo. Se separó de su Hijo carnalmente, sufrió la separación de Dios, mas nunca como un ser divino, porque Cristo es Dios. Pero sí experimentó ese momento amargo que a nosotros nos iba a tocar experimentar en el lago de fuego. Cristo lo sufrió por nosotros ahí en la cruz, en ese momento. En ese momento que ese cargamento infinito de pecado le estaba cayendo a Cristo en su humanidad, el Señor le está imputando mis pecados a Cristo. Se los está acreditando a él, ya no me los acredita a mí. Y cuando Cristo dice finalmente, después de aquella corta agonía en la cruz, consumado es, hecho está, triunfé. Entonces Dios me adjudica, me imputa la obediencia perfecta de Cristo que acaba de culminar en la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Romanos 2, del 17 al 20. Voy a entrarle a esta porción con un poquitito para picar, ¿verdad? Y vamos a ver si después la vamos a ver bien. Dice Romanos, capítulo 2, versos 17 al 20. Bien, le está hablando a los judíos. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿De dónde sale ese término judío? Bueno, a los judíos, antes de llamarlos judíos, se les llamaba israelitas y hebreos. Así nos dice el Pentateuco, ¿verdad? Israelitas y hebreos. Pero ese término judío se convierte en el más usado para luego denominar a la descendencia de Abraham a través de Isaac. En realidad, ese término judío es un gentilicio que proviene del término Judá, que significa alabanza. Así se nombró a una de las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Y también así se le nombra a la sección del reino que se divide tras la muerte de Salomón, que era Judá y Benjamín, ¿lo recuerdan? Así se le llama, al reino del sur se le llama Judea. Pero ya cuando vienen los juicios de Dios a causa de su desobediencia, entonces son transportados a Babilonia y puestos en Babilonia. A toda la raza se le llama judíos, a partir de ahí se le llama judío.
El profeta Jeremías fue testigo de eso. Y entonces, como los judíos se les había confiado la ley, estaban súper confiados. Nosotros vamos descendientes directos de Abraham y eso espiritualmente estamos conectados y estamos fijos para el cielo. Y entonces se creían superiores espiritualmente para considerarse maestros, para poder guiar a los perros gentiles, a los ciegos gentiles, como les llamaban ellos, darles luz, mostrarles la sabiduría que tenían en los caminos de Dios. Pero esa alabanza al final, ese término, judío, alabanza, se terminó en juicio para ellos. Se consideraban también capaces de poder enseñar a los niños. En realidad, ahí no se refiere a los párvulos, a los niños pequeños. Se refiere a los prosélitos judíos. Ellos les llamaban niños. O sea, ellos no impedían que un gentil pudiera convertirse al judaísmo siempre y cuando asumiera el reto de guardar toda la ley. Y todos los ritos y el sistema antiguo testamentario de sacrificio. Entonces, para ellos era un prosélito. Y lo consideraban como propio. Entonces, ellos se consideraban con todas esas capacidades. En realidad, ellos solo por el hecho de ser descendientes directos de Abraham, en el sentido físico, genético, y por llevar la señal de la circuncisión en su cuerpo, creían que ya todos se lo habían ganado, que estaban listos para ir al cielo. Continuará. Bueno, puesto de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Hemos aprendido algo hoy? Amén. Bueno. No, hombre, mucho. Muy corto. Ahí cájense con el hermano, ¿no? Bueno, oremos, hermanos. Yo no sé si nos aventuramos a tomarnos de las manos, así lo hacíamos allá, ¿verdad? Sí. Y no después se vayan en alcohol, hermanos. Quien quiera hacerlo, hágalo, pues. Tiene confianza. Oremos. Señor, te damos las gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por lo que hemos oído en la predicación. Bendita tu santa palabra, tanto en el horario de las 9 como en este. Golpéanos con tu palabra, porque es un golpe de amor, es un golpe de misericordia, porque el menos interesado en destruirnos eres tú. Tú quieres que crezcamos, que nos afirmemos, que seamos mejores creyentes cada día. Y sigue operando tu palabra en el fondo de nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones visibles y que otros no ven. Bendícenos, Padre, como iglesia, bendícenos como individuos, familias, llénanos de tu favor y de tu bendición. No permita que nuestros corazones se endurezcan para rechazar aquello que tú nos propones cada domingo. Así oramos, suple nuestras necesidades. Bendice a Juanita, donde está, Padre, llénala de salud, esas 3 costillas suelten rápido. El brazo luxado, Padre, también vuelva a su lugar pronto. Y pronto la podamos tener aquí de vuelta. Y también, Padre, te pedimos por don Horacio, sus hijos queridos, sus familias, para que el consuelo de Dios siga fuerte, trabajando en sus corazones por esta ausencia difícil que está pasando. Llénalos de tu paz y de tu bendición. Así te entregamos todo a ti en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.